Hola, querido amigo que me escuchas. Una vez más quiero darte la bienvenida a este tu canal de Fundación Las Delicias. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio, las estaciones del pueblo de Israel por el desierto. Vamos a estudiar hoy la estación de Refidín, muchas lecciones preciosas para nuestra vida espiritual, así que por favor quédate con nosotros. En Números 33:14 está la historia del pueblo de Israel cuando llega a esta estación. Refidín, dicen, salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y bien, antes de abrir la Sagrada Escritura y antes de tratar de extraer con la ayuda del Espíritu Santo estas preciosas lecciones que Dios tiene para nosotros en el estudio de este tema, quiero invitarlos a que hagamos una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia al permitirnos abrir tu palabra. Quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro en esta hora, que sea Él enseñándonos y guiándonos, y que en las lecciones que podemos extraer de esta estación podamos aprender lecciones para nuestra vida y podamos aplicarlas, Señor, y no repetir la historia. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Refidín. Números 33:14 nos dice, salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Vamos a mirar qué significa Refidín. Refidín dice en hebreo espacios, camas, lugares de descanso, o sostén, o soporte. Bueno, en realidad Dios quería darle descanso a su pueblo, pero ellos recurrieron a su antigua práctica, la murmuración y la queja. Y una vez más, permite que ellos pasen por la experiencia de quedar sin agua en el desierto. Eso ya lo habíamos visto en Mara, y parece que debieron haber aprendido la lección, pero no fue así. Otra vez se quejaron y otra vez murmuraron contra Dios y contra su líder. En Refidín podemos encontrar muchas lecciones, pero en esta ocasión vamos a tratar de mirar tres de las cosas que sucedieron en ese lugar. Vamos a encontrar en Éxodo 17 del 1 al 7 lo que acontece en la peña de Oreb, cómo Dios eh, da respuesta a sus quejas y a sus murmuraciones, ese Dios de amor que en vez de castigar a su pueblo por quejarse y por murmurar después de tantas lecciones maravillosas y de tantos milagros que ellos habían presenciado, en vez de eso Dios les da agua de la roca. También encontramos en el versículo 8 al 16 la guerra contra Amalek. Nos vamos a dar cuenta que los amalecitas atacaron al pueblo de Israel y atacaron sus retaguardias. Dios lo permitió por las quejas, pero no nos da un registro de que haya muerto alguien dentro del pueblo. Y también vamos a estudiar muy cortamente o de una manera muy rápida la visita de Jetro y el nombramiento de jueces. Eso lo encontramos en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Bien, vamos a estudiar las lecciones de la Peña de Oreb. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 7, y vamos a leer inicialmente del 1 al 4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Bueno, pareciera o debiera haber sido así que el pueblo de Israel hubiese aprendido la lección. Pero la verdad, querido amigo que me escuchas, desde que salieron de Egipto, no podemos escuchar de este pueblo sino quejas y murmuraciones contra su líder y contra el Dios que los estaba guiando.
Y nuestra mente no puede entender, no sé, no podemos captar como después de tantos milagros y tanto amor que el Señor les mostró en su peregrinación por el desierto, ellos no tenían un corazón agradecido. En realidad ellos debieran haber esperado. Ellos ya debieran estar conociendo claramente a su Dios y debieran haber estado esperando y orando y esperando que el Señor les mostrara o hiciera algo para saciar su sed. Siempre Dios estaba dispuesto a suplir sus necesidades. Solo necesitaban aprender a esperar. Esa prueba de paciencia, otra vez, no la pasaron y una vez más fracasaron. Dios guió a los hijos de Israel para que acamparan en ese lugar, donde no había agua, para probarlos, para ver si lo buscarían en su apuro, o murmurarían como lo habían hecho anteriormente. En vista de lo que Dios había hecho por ellos mediante su maravillosa liberación, deberían haber creído en Él por medio de su preocupación. Deberían haber comprendido que no los dejaría perecer de sed, puesto que les había prometido aceptarlos como su pueblo. Pero en vez de suplicar al Señor con humildad para que satisfaciera sus necesidades, murmuraron contra Moisés y le pidieron agua. Entonces es como que Dios los vuelve a hacer pasar por la misma situación, como que dan un rodeo y vuelvan a llegar a una situación similar, y Dios lo hizo para probarlos, para ver si lo buscarían en su apuro. Bueno, creo que la lección es para nosotros igualmente. Siempre que vienen situaciones difíciles, siempre que vienen problemas a nuestra vida, Dios está esperando que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y clamemos a Él en busca de ayuda. Pero muchas veces, amigos, lo dejamos en último lugar y a veces no lo buscamos. Tratamos de encontrar solución a nuestros problemas en otras fuentes y muchas veces y casi siempre quedamos chasqueados. Cuando se los había abastecido abundantemente de alimentos, recordaron con vergüenza su incredulidad y sus murmuraciones, y prometieron que en el futuro confiarían en el Señor. Pero pronto olvidaron su promesa y fracasaron en la primera prueba de su fe. La columna de nube que los dirigía parecía esconder un terrible misterio. Y Moisés, ¿quién era él?, preguntaban. ¿Y cuál sería su objetivo al sacarlos de Egipto? Bueno, ellos no debían haberse preguntado eso. Y tampoco tendrían que haber pensado en el misterio que escondía la columna de nube. Ellos lo vieron desde que salieron de Egipto y ya llevaban algunos días viajando por el desierto. Y ellos sabían que Moisés era el jefe divinamente escogido para esta tarea. No tenían por qué preocuparse de quién era él. Ellos tenían la plena seguridad de que Moisés era el profeta de Dios que él había escogido para sacar a su pueblo de Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Pero ahora estaban preguntándose, ¿quién era él? La sospecha y la desconfianza llenaron sus corazones y osadamente lo acusaron de planificar matarlos a ellos y a sus hijos mediante privaciones y penurias, con el objeto de enriquecerse con los bienes de ellos. ¿Estás escuchando lo que estamos leyendo? Este pueblo pensaba que Moisés los había sacado del desierto para quedarse con todas sus posesiones. Bueno, la verdad, esa es una acusación criminal, porque Moisés se había mostrado como un padre tierno, como un líder amante, y había demostrado muchas veces que realmente amaba a ese pueblo. ¿Cómo podían acusarlo de algo tan grave? Bueno, en la confusión de la ira y la indignación que los dominó, estuvieron a punto de apedrear a Moisés. Bueno, si Dios no interviene especialmente, lo hubieran apedreado. Ahora vamos a leer qué sigue diciendo, qué hizo Dios en ese momento. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste al río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esta última parte me impresiona. Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo es posible que pensaran de esa manera? ¿No estaban comiendo maná todos los días? ¿Dios no estaba cuidándolos del sol, del calcinante sol, con una columna de nube por encima?
y no los estaba guiando para que ellos no tuviesen ninguna duda de que todo lo que estaba pasando y los lugares por donde estaban transitando, todo esto era divinamente guiado? ¿Por qué estaban pensando en ese momento si Jehová estaba entre ellos? Realmente estaban tentando a Jehová. ¿Y cómo respondió Jehová a sus quejas y a las acusaciones? Vamos a ver. Moisés golpeó la roca, pero Cristo estuvo junto a él e hizo fluir agua de la peña. El pueblo tentó al Señor en su sed y dijo: si nos has traído hasta aquí, ¿por qué no nos das agua así como nos dio pan? Si nos ha traído hasta aquí, ¿por qué no nos da agua así como nos dio pan? Este sí puso de manifiesto su culpable incredulidad e indujo a Moisés a temer que Dios los castigaría por causa de sus impías murmuraciones. Dios probó la fe de sus hijos, pero estos no soportaron la prueba. Murmuraron por el alimento y por el agua, y acusaron a Moisés. Por su incredulidad el Señor permitió que sus enemigos los atacaran, para manifestar a su pueblo de dónde procedía su fortaleza. Bueno, es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto. Y la segunda vez la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Y esto continúa hasta que soportan la prueba. O, si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz y los deja en tinieblas. Dios continúa haciendo lo mismo. Como pueblo y de manera individual somos probados. Y somos probados para ver lo que hay en nuestro corazón, para mostrarnos que aún no es soberano en nuestra vida, en nuestras vidas, para hacernos ver que en Él está nuestra fortaleza y que Él es nuestra única ayuda en el momento de la prueba y la dificultad. Ahora, quisiera leer esta cita del conflicto de los siglos para entender que la lección de Refidim es para nosotros, para que comprendamos que nosotros también vamos a pasar por una terrible prueba. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Bueno, ciertamente el pueblo estaba cansado. Ellos estaban caminando. Su travesía la hacían a pie. Y la demora. Bueno, cuando les faltó agua durante 3 días, no soportaron la prueba. Y aquí en Refidim no nos dicen cuánto tiempo duraron sin agua. Pero sí tenemos la seguridad de que no aguantaron la demora. Su impaciencia demostró que no estaban preparados para la prueba. Y para el hambre. Bueno, ciertamente el hambre y la sed son pruebas difíciles para la raza humana, porque son necesidades básicas. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Es como si estuviéramos escuchando la voz de Dios diciéndonos: lo mismo que pasó en el desierto, lo vamos a pasar nosotros. Y las mismas dificultades que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, las vamos a pasar nosotros. El hambre, la sed, la demora, el cansancio van a formar parte de nuestra gran prueba en estos tiempos. Y en el Salmo 95:8 nos dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá, en el desierto. El salmista está refiriéndose a lo que ocurrió en Refidim. El pueblo tentó a Jehová diciendo: ¿está Dios con nosotros o no? Y nos está haciendo una invitación. No endurezcamos nuestros corazones. Día tras día podemos ver las providencias de Dios en cada una de nuestras vidas. Día tras día podemos ver y ratificar que Dios está pendiente de nuestras necesidades. En las cosas más sencillas de la vida tenemos que elevar nuestros corazones en agradecimiento a Dios y decirle: Señor, gracias, gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, gracias por suplir nuestras necesidades. Necesitamos acostumbrarnos a dar las gracias a Dios por todo lo que recibimos. Y en lugar de mandar a Moisés que levantara su vara para traer sobre los promotores de aquella inicua murmuración alguna terrible plaga, como las de Egipto, el Señor en su gran misericordia usó la vara como instrumento de liberación. Lo mismo que sucedió en Pihairot, cuando Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara, y el mar se abrió delante de sus pies, y ellos pasaron como por tierra seca. Esta misma vara ahora Dios la usa como instrumento de liberación una vez más, y le dice a Moisés:
golpea la roca, y de la roca fluyeron aguas, que aplacaron la sed de su pueblo en el desierto. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y en una cita que leímos anteriormente dice que Jesús estuvo con Moisés allí en la peña de Oreb. Ahora, si Él estuvo con Moisés en la peña de Oreb, ahora imaginemos a nuestro Maestro cuando estuvo en esta tierra, junto al pozo de Jacob, cuando tuvo sed, cuando tuvo que esperar que alguien, en este caso la mujer samaritana, se acercara al pozo para pedirle un favor. Dame un poco de agua. El que creó los mares, el que creó las fuentes de las aguas, el que hizo salir agua de la peña, ahora tenía sed. Ahora vamos a leer en el Evangelio según San Juan una historia que seguramente podemos compararla con la historia de Refidín, porque es precisamente lo que Refidín y la peña de Oreb conmemoraban o simbolizaban a lo que Jesús se va a referir en este momento. Era la fiesta de las cabañas, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De la misma manera que fluyó agua de la peña de Oreb, del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver correr las aguas de salvación que Él nos invita a beber para que podamos alcanzar la vida eterna. Y hablando del agua, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta corriente de agua que sale de la peña de Oreb y que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que corre en raudales, es la que calma la sed de todo hijo de Dios que desea salvación. Es el Espíritu Santo el que puede hacer efectivo la obra y el sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario en favor de la humanidad. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la Iglesia. Bien, vamos a llegar a una conclusión en esta primera parte de las enseñanzas de esta estación de Refidín. Esa peña fue herida, y eso representa el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y así como la peña fue herida, y de su interior salieron aguas que aplacaron la sed del pueblo que estaba muriendo por el sol calcinante, de la misma manera, del sacrificio de Cristo, o por el sacrificio de Cristo se hace posible que el Espíritu Santo sea enviado como agente regenerador de nuestras vidas. El Espíritu Santo es representado en esta historia como el agua. Jesús no es el agua. Él dice: yo soy el pan de vida. Pero Él en ningún momento dijo: yo soy el agua de vida. Él dice: yo soy la roca, pero del interior de la roca correrán ríos de agua viva. Esto representa el trabajo y la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es por el trabajo del Espíritu Santo que alcanzamos la victoria del pecado en nuestras vidas. Por eso es tan importante la lección de Refidín. Por eso es tan importante la lección de la peña de Oreb.
Cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando conversó con la mujer samaritana, la lección fue exactamente la misma. Jesús le hace la invitación a la mujer samaritana. Si tú supieras quién es el que habla contigo y tú le pidieras a él, le dijo a la mujer samaritana, él te daría agua, el agua de vida, para que nunca más tengas que venir a este pozo a sacarla, porque nunca más tendrás sed. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él calma nuestra sed, aplaca nuestro deseo de cosas hermosas, de cosas preciosas, e inhibe o quita nuestro deseo por las cosas de este mundo. Bueno, y como conclusión podemos sacar la mayor lección que podemos encontrar en Refidim, en este incidente de la peña de Oreb, es que el sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo a esta tierra, para que nosotros alcancemos salvación, esa peña que fue golpeada, esa roca que fue golpeada, y que finalmente produjo que sobre este mundo salieran raudales de agua, raudales de bendición, debe llenar nuestros corazones de agradecimiento, pero por sobre todo de la seguridad de que Dios no faltará con nuestras necesidades. Él prometió suplirlas, somos sus hijos y podemos confiar plenamente en su palabra. Ahora vamos a ver el otro incidente. Lo encontramos en Éxodo 17, del 8 al 16, y es guerra contra Amalec. Bueno, Dios permitió que por las murmuraciones del pueblo, por primera vez, ellos fueran atacados por sus enemigos. Era una lección que ellos necesitaban aprender, que cuando murmuramos, cuando nos quejamos, seguramente Dios va a quitar su protección para que entendamos que Él está al control y que si esperamos en Él, Él va a suplir la necesidad o va a arreglar la situación, sea cual sea. En el versículo 8 nos dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y pensemos, Jehová Nisi, ¿qué significa Jehová Nisi? Y esta es una lección que nosotros necesitamos traer a nuestras vidas día tras día. Jehová Nisi significa, Él es mi bandera, Él es mi estandarte. No importa cuántos se levanten contra nosotros, no importa cuántos se levanten contra mí. Dios será mi escudo y fortaleza. Él es Jehová Nisi. Pero, ¿qué otras lecciones podemos tener de este relato? Este ejemplo había de ser hasta el fin del tiempo una lección para todo Israel, de que Dios es la fortaleza de su pueblo. Cuando Israel triunfaba, era porque Moisés alzaba las manos hacia el cielo e intercedía en su favor, de manera que cuando todo el Israel de Dios prevalece, es porque el poderoso asume su caso y pelea sus batallas por ellos. Moisés no pidió ni creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permanecía activo. Moisés no pidió ni creyó que Moisés vencería a sus enemigos mientras Israel permanecía inactivo. Ordenó todas sus fuerzas y las mandó tan bien preparadas como se lo permitían sus medios. Y luego llevó todo el asunto a Dios en oración. Moisés en el monte rogaba al Señor, mientras que Josué, con sus valientes soldados, estaba abajo, haciendo cuanto podía para rechazar a los enemigos de Israel y de Dios. La oración que proviene de un corazón sincero y creyente es la oración eficaz y fervorosa que puede mucho. Dios no contesta siempre nuestras oraciones como nosotros lo esperamos, porque tal vez pedimos lo que sería para porque tal vez no pedimos
lo que sería para nuestro mayor beneficio. Pero en su sabiduría y amor infinitos, Él nos dará las cosas que más necesitamos. Feliz el ministro que tenga un Aarón y un Hur que fielmente fortalezcan sus manos cuando se cansan y le sostengan para la fe y la oración. Y le sostengan por la fe y la oración. Un apoyo tal es una ayuda poderosa para el siervo de Dios en su obra y con frecuencia hará triunfar gloriosamente la causa de la verdad. Y creo que esta es la mayor lección que podemos encontrar en esta historia. Muchas veces nuestros líderes, los líderes en la iglesia, puede ser nuestro pastor, puede ser nuestro anciano, se cansa de la carga pesada que tiene, del trabajo que tiene que soportar y muchos de nosotros en vez de ayudar estamos criticando, estamos juzgando y necesitamos entender que si hacemos la tarea de Aarón y de Hur, podemos ayudar a nuestros líderes en su trabajo de sacar adelante la obra y el plan de salvación para las mentes de las personas que necesitan escucharlo. El trabajo misionero debe ser conjunto. Y si trabajamos unidos, el trabajo misionero debe ser conjunto. El trabajo misionero debe ser conjunto. No es solamente la obra del pastor, tampoco la obra solamente del anciano. Todos nosotros, miembros de iglesia, debemos ayudar a nuestros líderes en su trabajo y en su tarea. Y como lo hicieron Aarón y Hur, podemos sostener sus brazos cuando ellos se sientan cansados. Y no solamente recibiremos bendición, sino que la obra de Dios avanzará sin demora y dilación. Y la última lección que podemos encontrar en Refidim es la visita de Jetro y el nombramiento de jueces. Bueno, Jetro le da un consejo a Moisés. Nosotros todos conocemos la historia. Jetro en silencio observa cómo Moisés recibe las cargas día tras día de todos los israelitas y Moisés cansado, sin tener tiempo para otras labores. Entonces Jetro lo llama aparte y le dice, mira, si tú no repartes las cargas, este trabajo te va a agobiar. ¿Por qué no pones jefes sobre las diferentes tribus y divide al pueblo y nombra jueces que te ayuden en tu trabajo, en tu tarea de juzgar al pueblo y deja que las cosas difíciles te las traigan a ti? Ahora, la mayor lección que encontramos en esta historia es la de la humildad de Moisés. Él no estaba fuera del alcance de las instrucciones de su suegro. Dios lo había exaltado mucho y había obrado maravillas por medio de su mano. Sin embargo, no abdujo que Dios lo había escogido para instruir a otros, que había realizado maravillas por su intermedio y que por lo tanto no necesitaba que nadie lo instruyera. Escuchó de buen grado las sugerencias de su suegro y adoptó su plan, puesto que era sabio. Y muchos de nosotros necesitamos entender las lecciones que nos dan la historia de este hombre al que la Biblia llama el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque como nos dice la Escritura, Dios hizo muchos milagros por mano de él. Dios hablaba por mano de él. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Sin embargo, cuando su suegro quiso darle un consejo, su orgullo no se irguió. Él no dijo, no necesito que me digan lo que debo hacer. Yo hablo directamente con Dios. No. Moisés escuchó atentamente la voz de su suegro y con humildad, porque se necesita humildad para hacer algo como esto, puso en marcha el plan que él le sugería y descansó de las pesadas cargas que tenía para juzgar al pueblo de Israel. Estas son las lecciones más importantes que encontramos en esta estación. Refidim. Espero que podamos aplicarlas a nuestra vida y que sean de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias. Y antes de finalizar, quiero hacerlo con una oración. Querido Dios y Padre, son muchas las lecciones que tú nos quieres dar por medio de la estadía del pueblo de Israel en el desierto. Pero hay una que quiero pedirte en este momento, que sea una realidad en nuestras vidas. Quita de nuestros labios la murmuración y la queja. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón y enséñanos a esperar en ti. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesús.